Amén. Bueno, bienvenidos sean todos esta mañana. Como nos leyó nuestra hermana, vamos a estar hoy en la segunda carta a Timoteo. Pónganse cómodos. Hace unas semanas estábamos en casa y recibimos una visita inesperada. 2 testigos de Jehová llamaron a nuestra puerta. Recuerdo que salí, los saludé, se presentaron y enseguida empezaron a hablar conmigo. Entonces yo le dije que mi familia y yo somos creyentes, que Cristo es nuestro Señor y Salvador y que nosotros vivimos una vida cristiana tanto en la iglesia como fuera de ella. Pero parece que ellos no estaban muy convencidos con mi respuesta. Y parecía que ellos tenían interés en seguir hablando. Hay que entender que para ellos no basta creer en Cristo, sino que también tienes que pertenecer a su secta para poder ser salvo. Así que para continuar la conversación, uno de los 2 hombres me dijo, lo bueno es que los 2 creemos lo mismo. Entonces en ese momento pensé, pero espera un segundo, ¿ustedes no creen que Jesús sea Dios? Ustedes enseñan que Jesús es una criatura. Ustedes enseñan que Él no es Dios encarnado, sino un ser creado. No, espera un momento, nosotros no creemos lo mismo. Entonces le dije, para mí Jesús es Dios encarnado, que vino a vivir la vida que yo no podía vivir, a morir por mis pecados, a recibir el castigo que yo merecía, para que yo pueda vivir por medio de la fe en Él. Ese es el fundamento del cristianismo, que Jesús es Dios encarnado que murió por nosotros y resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. En lugar de recibir el evangelio, este hombre se puso a la defensiva. Cuando le pregunté ya al final, para resumir la historia, si era salvo o cómo sabía él si era salvo, él no pudo darme ninguna respuesta. Se molestó, me dijo que lo estaba juzgando y se fue al auto. Luego salió mi esposa, porque me imagino escuchó el alboroto, el escándalo, y hablamos con el otro hombre que sí se quedó por un buen rato. Después, cuando nos acercamos al auto para despedirnos, el hombre quería seguir discutiendo. Pero yo solo le dije que me disculpara si lo había ofendido, pero que recordara que el evangelio ofende. Con lo cual él estuvo de acuerdo, sin darse cuenta de que era él quien se había ofendido por el evangelio. Esto sucede todos los días donde quiera que estemos, hermanos. Allá en el trabajo, en el mercado, en la casa, siempre hay personas que intentan convencernos de algo que va contra la palabra, de engañarnos. Pero lo más preocupante es que esto también sucede en la iglesia. Hay falsos maestros entre nosotros que confunden a la gente. Es un problema con el que lidiamos hoy y es el mismo problema con el que lidiaba Timoteo en la iglesia de Éfeso. Había falsos maestros que enseñaban falsas doctrinas, engañaban a la gente, cuestionaban la autoridad del apóstol Pablo y atacaban el liderazgo de Timoteo. Así que Pablo le escribe desde prisión, desde Roma, donde espera morir. Porque él quiere que Timoteo pelee la buena batalla y termine la carrera como él. Por eso lo exhorta a predicar la palabra, a no avergonzarse del evangelio, a soportar el sufrimiento y a vivir una vida santa. En el pasaje de hoy, 2 de Timoteo 2:20 al 3:9, vemos que Dios nos salvó para vivir una vida consagrada a Él y ser útiles para su gloria. La meta de todo cristiano es poder pararse delante de Dios como un obrero aprobado. Y aquí Pablo nos va a mostrar cómo actúa un obrero aprobado y cuáles son las características de los obreros reprobados. Veamos cuáles son esas actitudes que tiene un obrero aprobado. Fíjense cómo comienza Pablo esta sección
en el versículo 20 dice: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino que también hay vasos de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Pablo está utilizando esta ilustración para hacer una comparación entre los maestros fieles y los falsos maestros. En la casa de Dios hay vasos para uso honorable y vasos para uso deshonroso. Hay obreros aprobados y hay obreros reprobados. Es decir, en la iglesia visible hay creyentes y hay profesantes. Los vasos de oro y plata son los creyentes genuinos y los maestros fieles. En cambio, los vasos de madera y de barro son profesantes. Dicen ser cristianos, pero su vida deja mucho que dudar. Así que los vasos de deshonra son los malos obreros y los falsos maestros como Himeneo y Fileteo, a los cuales se refiere Pablo en 2 de Timoteo 17. Mientras que los buenos obreros, los obreros aprobados, son hombres como Pablo y Timoteo. Y estos hombres, Himeneo y Fileto, prueban que son vasos de deshonra porque se desvían de la verdad, enseñan falsas doctrinas y abandonan la fe. Demuestran con sus acciones que son vasos de deshonra. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia, juegan a ser cristianos por un tiempo y luego regresan al mundo siendo llevados por sus pasiones? ¿Cuántos pastores o maestros han abandonado la iglesia porque se niegan a renunciar a sus falsas enseñanzas y se llevan con ellos a un montón de gente que siguen no a Dios, sino al hombre? Vasos de deshonra. Una manera en que Pablo anima a Timoteo a perseverar en la fe es continuar siendo un obrero aprobado. Él le dice que siga siendo un vaso de oro y plata que es útil a Dios y que no caiga en la trampa de convertirse en un vaso de madera y barro que no es útil para Dios. Por lo tanto, vemos en el versículo 21, Pablo exhorta a Timoteo a limpiarse de todo lo que es deshonroso, para que pueda ser un vaso para uso honorable, útil al Señor y preparado para toda buena obra. Pablo no está diciendo que podemos limpiarnos a nosotros mismos y que no necesitamos un Salvador. Lo que Pablo está diciendo es que debido a que hemos sido salvados, la gracia de Dios obrando en nosotros a través del Espíritu Santo nos da poder para santificarnos, para limpiarnos. La gracia no solo nos salva, sino que nos da poder. Así que Pablo le dice a Timoteo que se limpie, que se santifique, que se consagre a Dios, separándose de la maldad, de las falsas enseñanzas e incluso de los malos y falsos maestros, si es necesario. Es como cuando ves a uno de tus hijos que empieza a juntarse con malas influencias. ¿Qué harías tú como padre? Los padres de estos chicos primero hablan con ellos, pero no cambian. Los maestros en la escuela tratan de guiarlos, pero no pasa nada, no hay cambio. Los pastores tratan de aconsejarlos, pero persisten en el pecado. Entonces llega el momento en que le dices a tu hijo: hey, yo no quiero que te juntes más con ellos. Porque tú no quieres que se deje influenciar por ellos, ¿cierto? Tú no quieres que se corrompa. Entonces, si Timoteo escucha a Pablo y hace esto, él será un vaso honorable. Entonces va a poder ser un instrumento útil para el Señor y va a estar equipado para toda buena obra que Dios le encomiende. Porque, hermanos, Dios solo puede usar vasijas limpias en su servicio santo. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo debe limpiarse Timoteo? ¿Cómo debemos limpiarnos de lo que es deshonroso y pecaminoso para poder ser vasos honorables? Lo bueno es que Pablo nos da la respuesta: huyendo, siguiendo y rechazando. Síganme en el versículo 22. Huyendo de las pasiones juveniles,
separándose de los deseos de la carne. Ahora, recuerde que Timoteo tenía aproximadamente unos 35 años. Así que Pablo no está refiriéndose precisamente a las pasiones de un adolescente. Pueden ser pasiones sexuales, pero también se refiere al deseo de dinero, fama, orgullo, placer. Todas esas pasiones que pueden cautivar a un ministro de Dios. Todo deseo impío que intentara desviarlo del camino de pureza. ¿Cuáles son algunos de esos deseos con los que tú luchas? Porque si no estás luchando, hay un gran problema. Reconocimiento, aceptación, fama, mentira, hipocresía, envidia, groserías, vicios, pornografía. Huye de todo deseo impuro que te aleje de Dios. Pero Timoteo no solo debe huir, sino que también debe seguir. Nosotros debemos seguir. Y lo que debemos seguir, dice Pablo, es la justicia, la fe, el amor y la paz. Es decir, él le dice a Timoteo que debe ser justo, íntegro, que debe amar a Dios y al prójimo, que debe depender del Señor y buscar armonía. Pero fíjense lo que Pablo dice. Él le dice que no debe abandonar la iglesia. Pablo no le dice que se vaya de la iglesia, sino que más bien se congregue con aquellos que invocan al Señor con un corazón puro. No es como mucha gente dice hoy en día, entonces, ¿cierto? ¿Han escuchado lo que la gente dice? No, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Yo solo creo en Dios, no necesito congregarme. Eso no es lo que nos dice Pablo. Pablo nos dice que la vida cristiana no se vive solo, sino como miembro del cuerpo de Cristo junto con nuestros hermanos. Timoteo, además de huir y seguir, tiene también que rechazar. ¿Y qué es lo que debe rechazar? Pablo le dice, rechaza esas discusiones insensatas que siempre acaban en peleas. Rechaza eso. Ese tipo de discusión no edifica a nadie. Un obrero que quiera ser útil al Señor no debe perder el tiempo en esas discusiones que más bien desvían la atención de lo que realmente es importante. Porque eso no hablaría muy bien del carácter del obrero. Porque Pablo nos dice en los versículos 24 al 26 que un siervo no debe ser pendenciero, no debe andar buscando pelea, sino que más bien debe ser amable, paciente, humilde. Amable, paciente y humilde. Entonces, un obrero aprobado imita el carácter de su Señor. Timoteo debe imitar el carácter de Cristo. Pablo le dice, trata a tus adversarios con amabilidad. No seas áspero con ellos. Tenles paciencia y enséñales con humildad. Salud. Porque dentro de ese grupo de cristianos profesantes, y esta es la razón por la que le dice que trate con ellos de esa manera, en ese grupo de cristianos profesantes hay algunos a quien Dios puede conceder el arrepentimiento, incluso a los falsos maestros. Así que el corazón y el deseo de todo buen obrero debe ser que Dios les dé arrepentimiento y que vuelvan a Él. Que Dios los lleve al pleno conocimiento de la verdad para que entren en razón y escapen la trampa del diablo que los tiene cautivos. En esto también mostramos que somos obreros aprobados, en nuestro amor por los perdidos y por nuestros adversarios.
En resumen, un obrero aprobado se consagra a Dios para ser un instrumento útil en sus manos. Si mi vida no refleja el evangelio que predico, entonces no soy útil para Dios. ¿Quieres ser útil para Dios? Para ser verdaderamente útil, necesitas cultivar un carácter piadoso. Pero Pablo no ha terminado. En el capítulo 3 vamos a encontrar otra exhortación para que Timoteo permanezca limpio de lo que es deshonroso y sea un vaso útil para Dios, un obrero aprobado. Entonces Timoteo necesita huir de la inmadurez, debe buscar la justicia, la fe, el amor y la paz, pero también debe evitar a ciertas personas, huir de ciertas personas. La pregunta que nos haríamos es, ¿a quién debemos evitar si queremos ser útiles a Dios? Veamos cómo podemos reconocerlos en los versículos siguientes. En el capítulo 2, Pablo nos dice que el siervo del Señor debe corregir a aquellos que se oponen con humildad. Pero aquí en el capítulo 3, escribe que debemos evitar a los que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Entonces, ¿cómo sabemos a quién corregir y a quién evitar? Ese es el gran reto, ¿cierto? El reto es distinguir entre los que son cristianos pero actúan de forma inmadura y los que son de corazón duro, que se oponen a la verdad. Algunos, por la gracia de Dios, se arrepentirán y conocerán la verdad, pero otros nunca se arrepentirán debido a la dureza de su corazón. Entonces debemos buscar a estas personas, animarlas, discipularlas, confrontarlas si es necesario con humildad y amor. Pero ¿qué pasa si no hay arrepentimiento? ¿Qué pasa si por más que trates no hay arrepentimiento? Pablo dice que si no se arrepienten, debemos evitarlos. Ahora, no queremos apresurarnos, pero tampoco queremos tener tanta paciencia como para ignorarlos, para ignorar que hay un problema. Si no se arrepiente, llega un momento en el que tenemos que separarnos de ellos. Pero ¿cómo sabemos quiénes son? ¿Quiénes son estas personas? Bueno, Pablo mismo nos da la respuesta. Tenemos la respuesta en los versículos 1 al 4 del capítulo 3. Pablo nos dice que podemos reconocerlos por su carácter o por su falta de carácter. Fíjense lo que dice el versículo 1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Esto es imperativo. Pablo le está diciendo, debes saber, es algo que necesitas saber, que vendrán días de muchos problemas, días violentos que serán difíciles de soportar. Ahora, muchos cuando leen esta frase en los últimos días, como que se relajan un poco porque piensan, no, eso se refiere al fin del mundo. En algún momento comenzaremos a ver esas señales. Pero déjenme decirle algo, que Pablo se refiere a los días que estamos viviendo. El periodo que comenzó con la primera venida de Jesús y que terminará con su segunda venida. Así que estamos viviendo en los últimos días. Estamos viviendo estos días que dice Pablo. Y entonces Pablo procede a describir a estas personas. Quiero leerles la lista de nuevo para que ustedes puedan reconocerlos. En esos últimos días los hombres serán amadores de sí mismos. Serán ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, inmorales,
salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres sensuales en vez de amadores de Dios. Una lista difícil, ¿cierto? Pesa con solo leerlo. El problema esencial que dice Pablo aquí es que la gente se ama a sí misma. En lugar de amar a Dios, se aman a sí mismos. Y porque se aman a sí mismos, harán cualquier cosa para satisfacerse a sí mismos. No les importa complacer a Dios, solo les importa complacerse a sí mismos. Ese es el problema. El problema es un amor mal dirigido. Todos conocemos gente así, ¿no? Gente implacable. Son egocéntricos, no les importa nadie más que ellos mismos. Son manipuladores, buscan conseguir lo que quieren a cualquier precio. Son calculadores, siempre tienen alguna intención oculta. Son traidores, te apuñalan por la espalda. Son inmorales, pervertidos, porque no tienen escrúpulos. Todos conocemos gente así. Pero Pablo nos dice que no solo están allá afuera. Cuando nosotros escuchamos esto, lo primero que pensamos, sí, ese es el mundo. Pablo nos dice, no están solo allá afuera, sino que también los tenemos dentro de la iglesia. Están mezclados en la congregación. Están entre nosotros, pero son como el mundo. Esta es una triste realidad en la iglesia. Algunos vienen con intenciones ocultas, pero cuando no consiguen lo que buscan, huyen. Pero algunos sí son exitosos y llegan a ser miembros, maestros o hasta incluso ancianos en la congregación. Por eso Pablo quiere que conozcamos a los cristianos fieles por su carácter. Porque muchas personas parecen piadosas, pero no lo son. Pablo dice que estas personas, versículo 5, tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. A los tales evita. Es decir, estas personas tienen una ropa, una apariencia externa de piedad, pero en realidad lo que son es religiosos, legalistas. Siempre añaden una condición a la salvación, porque es parte de su manipulación. Si no haces esto, no eres salvo. Eso es lo que hemos estado viendo en nuestro estudio del libro de Colosenses. Uno de los problemas en la iglesia de Colosas era que los falsos maestros trataban de imponer condiciones para la salvación. Tenemos que ser cuidadosos. Y también recordar que nosotros nacemos legalistas. Todos nosotros estamos en vía de recuperación. Y cuando caemos en la tentación del legalismo, queremos imponer nuestra norma a todos los demás. Entonces, juzgamos a todos los demás basándonos en esa norma y nunca están a la altura. Pero ni el legalismo, ni el otro extremo, el libertinaje, tienen poder. Pablo nos dice, de hecho, en Colosenses 2:23, que estas formas externas de religiosidad pueden tener apariencia de piedad, pero no tienen ningún poder. No hay poder en eso. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el poder? Si el poder no está en esa apariencia externa de religiosidad, ¿dónde está el poder? Pablo nos explica esto en otra carta, en la carta a Romanos, capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar. O en 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es necedad para el mundo, pero para los salvos es
poder de Dios. ¿O qué hay de Hechos, capítulo 1, versículo 8? Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis ¿qué? Poder. El poder, mis hermanos, está en el Evangelio de Jesucristo. Es el mensaje de la cruz que tiene poder. Es la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo que transforma una vida. Y ellos niegan ese verdadero poder de la piedad porque no viven una vida de obediencia que es fruto del Evangelio y de la obra del Espíritu Santo. Pablo nos advierte que seamos cuidadosos con ellos, pero también nos dice que los vamos a conocer por sus métodos. No solo los describe para nosotros, su carácter, sino los métodos que emplean. Nos dice, versículo 6, ellos buscan su presa entre los más vulnerables. Pueden tener algún tipo de ministerio o posición en la iglesia. Entonces, desde su posición, tratan de manipular a la gente. O los cautivan con sus palabrerías y con sus falsas enseñanzas. Ellos actúan como la serpiente del Edén. Son movidos por pasiones pecaminosas. Puede ser tal vez dinero, una posición, poder, control o inmoralidad sexual. Sus deseos egoístas y sus pasiones pecaminosas los llevan a conseguir lo que quieren a toda costa. Nos sigue diciendo Pablo, versículo 7, que pueden conocer muchos versículos de la Biblia. Pueden hablar de teología. Lo que ellos dicen suena aparentemente bien, pero siempre hay algo que no cuadra. No basan sus enseñanzas en la verdad, sino en lo que ellos deciden creer. Y para los jóvenes o los inmaduros en la fe suena muy bien. Y no importa cuánto intentes enseñarles y discipularlos, siempre se resisten a la verdad. Nunca, dice Pablo, pueden alcanzar el pleno conocimiento de la verdad. Entonces, una señal indiscutible de esta gente es que se oponen a la verdad. Nos dice Pablo en el versículo 8, así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Ahora, estos nombres, Janes y Jambres, no aparecen en el Antiguo Testamento, pero se entiende que eran los magos de la corte de Egipto que imitaron los milagros de Moisés, cuando el faraón los llamó a hacer los mismos milagros. Así como estos sabios se opusieron a Moisés falsificando esos milagros, los falsos maestros se oponen a la verdad imitando y falsificando la obra de Dios. Presentan una perversión barata del cristianismo. Tienen su propia Biblia, tienen sus propios libros, su propio sistema de salvación. Son hombres de mente depravada, dice Pablo. Y por eso es que son reprobados, no solo de algún ministerio, sino reprobados en lo que respecta ¿a qué? A la fe. Pero la buena noticia es que no hay que desanimarnos. No pierda el ánimo. No se desanime. Porque Pablo nos dice que estas personas y sus falsos sistemas de enseñanza, tarde o temprano, quedarán expuestos. Versículo 9, no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con Janes y Jambres. Es decir, su maldad tiene un límite. No podrán ir más allá del límite que Dios ha ordenado. El Señor protegerá a su iglesia. Tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz, ya sea en esta vida o en el juicio final. Pablo nos dice que evitemos a tales personas, que nos separemos de aquellos
a quienes Dios juzgará. La buena noticia es que a través de Cristo hay perdón de pecados. Él nos limpia de la injusticia. La única razón por la que usted y yo, hermano, podemos purificarnos, podemos limpiarnos, como dice Pablo, es porque la sangre de Cristo nos ha limpiado y nuestros pecados han sido lavados. Todos estábamos separados de Dios a causa de nuestro pecado. Merecíamos juicio y muerte por nuestras transgresiones. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, envió a su Hijo para rescatarnos. Jesús vivió esa vida perfecta por nosotros. Él tomó nuestros pecados sobre sí mismo y los llevó allí, a esa cruz. Y allí derramó su sangre por nuestros pecados. Él dio su vida por nosotros y venció la muerte al resucitar de entre los muertos. Y todos los que creen en Él son limpiados por su sangre y tienen vida eterna. Si estás aquí hoy y no has creído en Cristo, quiero que entiendas lo siguiente. Dios separará a los deshonrosos y los injustos. Dios se separará de ellos. En el día del juicio, Jesús separará el trigo de la cizaña. Separará las ovejas de las cabras. Y separará los vasos honorables de los vasos deshonrosos. Y el juicio no se basará en tus buenas obras, sino en la justicia de Jesucristo y en tu respuesta a Él. Así que si no has creído en Jesús, arrepiéntete de tus pecados. Deja de confiar en ti mismo. Pon tu fe en Cristo y serás salvo. Pongámonos de pie, hermano.